Bueno, muy buenos días, ya casi mediodía acá en Ibagué, por acá de nuevo. Realmente no había pensado hacer un video acerca de esto, pero después me pareció que sería interesante compartir con ustedes esta experiencia porque puede resultarles útil a ustedes también. Bueno, ¿de qué se trata en esta ocasión? Bueno, tengo uno de mis computadores, tengo unos Commodore. Los Commodores utilizan esta fuente de poder. Es una fuente de poder que, a diferencia de las fuentes de poder del Atari, que solo entregan 5 voltios de corriente continua, esta entrega 2 voltajes. Esta tiene un voltaje de entrada en este caso para Colombia de 117, 110, 120 voltios y tiene una salida de 2 voltajes, ¿no? Dos voltajes que son un voltaje de 9 voltios y un volt de corriente alterna y entregan un voltaje también de 5 voltios de corriente directa. Entonces, al igual que con los Atari, ese voltaje de corriente directa o corriente continua es muy crítico para el funcionamiento del equipo. Y si esos 5 voltios se elevan por encima de los 5.4 voltios, dañan el equipo. Generalmente lo primero que dañan son las memorias y después siguen acabando con otros chips en el equipo. Entonces es muy crítico utilizar esas fuentes de poder antiguas que tienen ya más de 30 y pico de años porque pueden causar daños al equipo. Entonces desde hace un rato había tenido la inquietud de modernizar mis fuentes de poder, pero no lo había hecho porque digamos que todavía me estaban funcionando. Eso sí, tengo la precaución. Cada vez que voy a usar mis computadores, mido los voltajes de la fuente de poder para saber que están bien y no ir a tener un problema. Bueno, como tengo esa costumbre, la semana pasada fui a utilizar mi computador Commodore con esta fuente y oh sorpresa que al medir los voltajes encontré que estaba fallando el voltaje de corriente alterna, más no así el voltaje de corriente continua o corriente directa. Aquí anoté, en esa ocasión estaba entregando 5.21 voltios de corriente directa, que está bien, pero de corriente alterna, en lugar de dar los 9 voltios que debe dar, y normalmente dan más de 9 voltios, dan entre 10, incluso a veces hasta 12 voltios sin carga, cuando uno lo mide directamente acá en el conector, y no estaba dando sino 3.9 voltios. Entonces decidí que no debía usar esa fuente de poder con ese problema. Así que dije, pues es la oportunidad de cambiarla, de renovarla. Entonces es eso lo que voy a compartir con ustedes en este video. De cómo vamos a hacer el proceso. Hay muchas sugerencias, hay fuentes de poder alternativas de gran calidad que se venden, pero son sumamente costosas. Y generalmente o las fabrican en Alemania o las fabrican en Inglaterra, y el costo con el envío de una fuente de poder de esas casi que puede valer lo mismo que vale el computador. Así que es muy complicado hacerlo. En Estados Unidos venden unas que pueden salir un poco más económicas, pero pues dado el volumen y el peso, el envío las hace bastante costosas. Entonces algunos han sugerido que básicamente es proporcionar los 2 voltajes, y eso se puede lograr por un lado con un transformador de 120 voltios a 9 voltios en corriente alterna, y los 5 voltios se pueden conseguir, incluso sugieren, con un buen cargador de celular como hacemos en los Atari de por lo menos 1.5 o 2 amperios. Es apropiado para hacerlo. Entonces pues dije, bueno, voy a conseguir esas dos cosas, meto eso dentro de esta caja para utilizar la misma caja y para aprovechar los conectores tanto de alimentación como de salida de voltaje a la Commodore. Entonces, bueno, voy a empezar acá constatando que efectivamente tenemos unos voltajes problemáticos en esta fuente. La voy a enchufar y ahí les pondré un dibujito de dónde se miden los voltajes. Vamos a medir primero el voltaje de 5 voltios, que es un voltaje de corriente directa que se mide en estos dos
en estos dos pines de acá. Y ahí vemos que está entregando 5.21 voltios. 5.21 voltios es un buen voltaje. No sé si lo alcanzan a ver, pero por lo menos el voltaje de corriente continua es bueno. Pero el voltaje de corriente alterna, que deben ser 9 voltios, sí, miren, es un voltaje que no llega a los 9 voltios. En este momento está dando 1.41 voltios. Entonces hay que arreglar eso. Entonces vamos a hacerlo y ya les muestro. Bueno, ¿qué vamos a necesitar entonces para nuestro proyecto de modernización de la fuente de poder del Commodore 64? Bueno, la fuente antigua. La idea es entonces con cuidado destaparla. El contenido, y es por eso que no son reparables, está en resina, en una resina que envuelve todo el transformador y el circuito de la conversión de corriente continua, corriente alterna continua. Entonces eso es imposible de reparar, pero la idea es sacar ese contenido, vaciar la caja y utilizar la misma caja para colocar entonces los demás accesorios que vamos a necesitar. Lo primero, vamos a necesitar un buen transformador de voltaje. Acá en Colombia fabrican estos, una empresa que se llama Magón, y he conseguido un transformador de buena potencia que entrega 9 voltios de corriente alterna a 1 amperio. Este transformador entonces es el que me va a proporcionar la corriente alterna para la fuente de poder, y la idea es entonces meterlo allí adentro. Para los 5 voltios, entonces, algunos sugieren utilizar un cargador de celular. Sin embargo, me parece que no sé, los veo tan pequeños, tan compactos. Ahora, la diferencia es que estas son fuentes modernas, ¿no? Que son mucho más pequeñas. Este, por ejemplo, es un cargador de celular que entrega los 5 voltios y 1000 miliamperios. Creo que es un poco bajo. Entonces, una alternativa, si se puede conseguir un buen cargador de celular de 1.5 amperios, ese serviría. Y la idea es pues ponerlo aquí adentro y hacer las conexiones, ¿no? De alimentación de corriente alterna que va a la red, que alimente a su vez a las dos partes, al transformador y al cargador del celular, ¿no? Pero en lugar del cargador del celular hay una mejor opción. Se consigue por AliExpress en China estos pequeños circuitos que transforman la corriente a 5 voltios. Estos son muy económicos y son bastante sencillos. Sin embargo, me parece que pueden ser mejor que el celular. Y estos trabajan a 1.5 amperios, entregan una corriente de 5 voltios a 1.5 amperios. Pero digamos que no son lo mejor de lo mejor. Entonces, pensando en algo bueno, conseguí esta otra fuente de poder, este otro adaptador de corriente, digamos. Es mucho más fino, noten la diferencia, no tiene muchos más elementos, más etapas de rectificación de corriente. Este trabaja también a más amperaje, este entrega 2 amperios y este es de muy buena marca, este es Newell. Es mucho más costoso que este, significativamente más costoso, pero pues dado que el equipo es delicado, yo creo que lo mejor es colocarle la mejor fuente de poder que se pueda conseguir. Así que vamos a usar esta, la Newell. Entonces, esta es la idea: colocar dentro de la caja el transformador y el adaptador de corriente de 5 voltios para tener los dos voltajes. Entonces, hay que vaciar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vaciar el contenido de la caja para aprovecharla y colocar adentro esto. La idea también es de pronto si se puede colocar un LED que le indique a uno que está alimentada la fuente de poder, porque pues estas no tienen ningún indicador ni nada, pero tengo esa idea de ponerle un LED también. Entonces vamos a hacer eso. No me grabó el proceso de la apertura de la fuente, pero bueno, la idea fue esta. Con la ayuda de una espátula, poco a poco fui quitando la tapa inferior. Después me ayudé con un
destornillador para hacer palanca y logré quitar la tapa casi sin dañarla. Solo perdí dos de estas paticas que son las que se la sujetan. Las dos de acá se quedaron acá. Ahora entonces estoy tratando de desenredar un poco de esa resina, los cables, para reusarlos, tanto los de entrada como los de salida. Y pueden ver que es una resina bastante fuerte, bastante dura. Ahí se ve parte del circuito de conversión de corriente. Este debe ser, me imagino, el de 5 voltios. Bueno, es difícil saber exactamente dónde está, pero ahí vamos. Entonces voy ahora a cortar los cables. Ya que la he destapado y he despejado los cables, antes de cortarlos voy a identificarlos para de una vez tomar nota y así saber cómo voy a unirlos en los nuevos transformadores. Entonces primero voy a medir las corrientes acá, a ver si da lo mismo que ya había visto. Entonces vamos a poner primero corriente alterna, vamos a mirar la entrada. Aquí está el voltaje de entrada y vemos que está recibiendo 127.6. a ver si ustedes lo alcanzan a ver ahí. 127.6, 127.7 el voltaje de entrada, es el voltaje de la red, está bien. Y de una vez miramos el voltaje de corriente alterna que está entregando, que es el que tiene problema. Efectivamente, miren, solo está entregando 3.6, 3.7 voltios de corriente alterna, no más, cuando debería entregar siquiera 10, ¿no? Y miremos el voltaje de corriente continua. Entonces pongámoslo acá en DC, o corriente directa, corriente continua, y aquí vemos que está entregando 5.22, y de una vez me doy cuenta que la polaridad, el cable café es el positivo, porque si los invierto me da los mismos 5.22 pero con valor negativo. Entonces me doy cuenta aquí que el cable café es el positivo y el azul es el negativo. Entonces tomo nota de estos cables. Los dos cables negros son los que entregan la corriente alterna de 9 voltios. Y los dos cables, el de color café y el de color azul, son los que entregan los 5 voltios de corriente continua, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el café es el positivo y que el azul es el negativo. Verifiquemos de nuevo. Azul negativo, café positivo, y nos da los 5.21 voltios. Listo. Entonces ahora viene la otra parte, que es sacar esa resina de la caja sin dañar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya identificados los cables, voy a proceder a cortarlos lo más cerca de la resina para que quede suficiente cable para hacer las conexiones. Entonces primero vamos a quitar acá el de la corriente negro de corriente alterna, el otro cable negro de corriente alterna. Vamos a quitar el positivo de corriente continua y el negativo de corriente continua, y tenemos ya el cable que va del lado del computador con buenos cables para hacer las conexiones. Y ahora el de alimentación. Entonces vamos a quitar acá, este es el de la masa a tierra, ¿no? Y estas son las líneas que uno pues será neutro y el otro será la línea viva, pero creo que aquí no importa cuál sea cuál, ¿no? Porque no, sí importa, voy a tener en cuenta eso, aunque no, parece que esta no es una fuente polarizada, da lo mismo, pero bueno, ok, ahí la tengo. Listo, ahora hay que sacar esto. Vamos a ver, creo que dándole unos golpes es posible que salga. Vamos a ver. Bueno, continuamos. Bueno, les cuento que para poder sacar eso ha sido bastante complicado. Entonces hice este cuadro en madera
que entra apenas y aprovecha que tiene unas pestañas acá donde se puede apoyar, con la idea de que al golpearlo nos funcione. Vamos a ver si funciona o no funciona. Bueno, vamos a ver. Nada que sale, está complicado. Vamos a seguir probando, a ver, con más fuerza. Bueno, ya casi va para afuera. Vamos a ver. He hecho mucha fuerza, pero ya llegó al límite de la madera. Creo que voy a tener que colocar algo más para que baje. Ya parece que ya salió. Al fin, miren esto. Es una piedra de resina. Aquí se puede ver el transformador principal, el que nos convierte los 120 a los 9 voltios. Esos transformadores, según dicen, no es que fallen mucho. Y este a su vez entrega la corriente para el conversor a 5 voltios de corriente continua que está acá. Pero es imposible desarmar esto. Y aún todavía nos quedó algo de resina acá dentro de la caja, que tenemos que ver cómo la sacamos. Pero bueno, por lo menos ya coronamos esta parte. Bueno, con unos golpes más logré sacar el resto de la resina. Ya quedó limpia de resina por dentro. Tremendo esto. Y así son las fuentes de Atari también, pura resina por dentro. Entonces bueno, ya tenemos nuestra caja vacía con la tapa, para que entonces cuando terminemos el proceso nos quede nuestra nueva fuente en su empaque original. Y acá nos queda el espacio suficiente para colocar el transformador y para colocar el adaptador de corriente de 5 voltios. Miren cómo quedaría. Esto queda bastante bien. Va a quedar apenas la caja para esos dos transformadores. Y me gustaría colocar un fusible también. Entonces estoy pensando que tal vez por acá en un costado puedo colocar un fusible de entrada que me ayude a proteger el sistema también. Y no sé, de pronto se pudiera colocar también un fusible en la salida también. Vamos a ver si eso es factible hacerlo. Y bueno, tengo que conseguir los portafusibles, tengo que conseguir todavía el LED que le pienso colocar. Y bueno, ya es cuestión de mirar cómo lo vamos a ajustar, cómo lo vamos a dejar fijo para que no se caiga, porque no sé si lo ensamblamos acá, podría ser también en la base y después colocar la tapa. Bueno, voy a mirar a ver si los fijo allá o los fijo allá. Voy a mirar a ver cuál es la mejor solución y cuando haya decidido les comento. Bueno, continuamos. Entonces, aquí tengo el diagrama de la fuente de poder original del Commodore 64. Como pueden ver, tiene el transformador acá de 9 voltios y ese transformador que entrega corriente alterna tiene un fusible. Entonces adquirí un portafusible para colocarle un fusible. Acá sugieren un fusible de 3 amperios, pero creo que le voy a poner uno de 2 amperios nomás. Y la parte de la fuente regulada que entrega los 5 voltios de corriente continua. En el caso particular de esta, ¿no? Es la Newell EPS15. Pues dentro de las características dice que es autorregulada, tiene autoprotección, supresión, una cantidad de sistemas de protección. Entonces no voy a colocarle a esta ningún tipo de fusible.
Y para hacer las conexiones originales adquirí los conectores para que no tenga que soldar los cables directamente allá. Y también le voy a colocar un LED de color azul. Conseguí este que me parece bonito, ese color azul, para que se vea por acá en algún lado que la fuente de poder está encendida y está activa. Entonces ya tenemos acá el transformador también. Y lo que hice ahora, les muestro, es que decidí que los componentes los voy a dejar acá en la parte honda de la caja. Es decir, que van a quedar, digamos que al revés, porque se van a colocar acá y después la fuente va a quedar así. Entonces, para que haya donde poder asegurar estas piezas, le instalé unas piecitas de madera en el fondo que ahora voy a soldar o a pegar con pegante epóxico de 30 minutos para que quede bastante firme y así poder atornillar tanto la fuente regulada como el transformador. Entonces ese es el paso a seguir. Estoy pensando también, antes de ensamblar todo, por supuesto, hacer las pruebas pertinentes, que nos quede todo funcionando muy bien. Bueno, como el transformador trae varias salidas, este transformador entrega salidas de 9 voltios y 6 voltios, pues no voy a necesitar la de 6 voltios. Tiene dos salidas de 6 voltios y tiene dos salidas de 9 voltios y tiene el de 0 voltios. Entonces solo voy a necesitar 0 voltios y 9 voltios, es decir, estas tres sobran, pero para no cortarlas, simplemente lo que voy a hacer es colocar termoencogible en cada extremo para aislarlos y que no me den problema, y que si después tengo que revertir el proyecto pueda reusarlo sin haberlo dañado. Bueno, este es el cable original de alimentación, ¿no? Que tiene línea viva, línea neutra y polo a tierra. Entonces el polo a tierra lo vamos a conectar al chasis del transformador y una de las líneas vivas acá a este cable y otra de la línea neutra a este otro, pero como tengo que alimentar también la fuente, el adaptador de 5 voltios, entonces tengo que colocarle otro cable que nos derive corriente para esa fuente. Entonces vamos a hacer esas conexiones. Bueno, creo que vamos a tener que dejar por ahora el video aquí, ya que está saliendo demasiado largo y hasta ahora vamos por la mitad del proceso. Entonces vamos a dejarlo acá y en una segunda parte vamos a ver entonces la terminación de este proyecto de construcción de una fuente de poder para Commodore 64 utilizando la carcasa original y partes nuevas. Una vez más, si te gustó, por favor dale like, y si quieres colaborar con el crecimiento del canal, por favor suscríbete. Nos vemos pronto con la segunda parte de este proyecto. Buena tarde.